Muy buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Dios, deseando que cada uno de ustedes esté bien, esté confiando en el Señor y esté trabajando por el buen propósito de Dios que tiene en cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Es cuestión de que nosotros confiemos en Él. Es cierto que muchas veces fallamos o hemos fallado, pero no debemos de rendirnos, debemos de seguir adelante buscando siempre el rostro de nuestro buen Dios, pues Él es un Dios perdonador, Él es un Dios de las segundas y terceras y más oportunidades, y sus brazos están abiertos siempre para recibir a aquellos que con corazón humilde vienen a Él buscando de su misericordia. Hoy vamos a ver cómo Dios muestra su gran misericordia aún para gente que ni siquiera tiene en su corazón buscarles. Y esa es la pauta divina. La Biblia nos dice claramente en el libro de Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. No hay tal cosa que una persona busque, y si nosotros podemos ver una reacción positiva hacia la obra divina, hacia el Señor Jesucristo, hacia su palabra, es porque Dios nos está ayudando, porque si no fuera así, no tendríamos aún el más mínimo interés. La gracia de Dios es abundante y preciosa en cada una de nuestras vidas. Verás que es maravilloso meditar un poquito en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros como creyentes, en la esperanza que tenemos en Él. En el capítulo 2 de Daniel, nos quedamos la vez pasada en el capítulo 1, vamos a aprender que en la crisis más grande, en el misterio más profundo, Dios hace su soberana voluntad, pero llena de gracia. Así es que vivamos sabiendo que en medio de la crisis más grande y el misterio más profundo, la soberana voluntad de Dios se va a cumplir. A veces decimos, ay, este mundo, qué terrible, ¿a dónde vamos a llegar? A veces leemos noticias tan espeluznantes que dan miedo. Hemos vivido ya por varios meses un temor de una pandemia y que parece que todavía no se ve el fin. Pero en todo eso, los que confiamos en Dios podemos estar seguros de que sus hijos están en su mano y Él va a protegerles. Si tú has confiado tu vida en Él, no debes de andar con un temor que no es razonable de acuerdo a tu fe. Eso sería como una fobia espiritual. No, debemos confiar en nuestro Dios. Cada momento de nuestra vida está presente en sus manos. En el capítulo 2 del libro de Daniel dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño hay una estatua gigante. Tiene una cabeza de oro, su pecho, sus brazos de plata, después la parte de la cintura y piernas son de bronce y lo último es de barro y sus pies están mezclados con barro y hierro. El rey manda a sus adivinos a preguntar. Todos vienen. El rey dice, se me ha ido el sueño. Ya no me acuerdo.
Así es que dígame el sueño y dígame su interpretación. Y los pone a temblar porque ellos, ¿cómo iban a saber el sueño? Si ya con la interpretación era suficientemente difícil, ahora también quiere que le digan el sueño, aparte de su interpretación. Ellos dicen, no hay hombre que ha pedido eso a sus súbditos, a sus magos, a sus sabios. Él dice, haciendo berrinche de rey, dice, ustedes están tratando de dilatar porque le dijeron, danos tiempo. Dice, no, voy a mandar a que todos sean muertos. Entonces Daniel, cuando llegan aquellos encargados de dar juicio del rey, él le dice al capitán que estaba encargado de eso, dice, dame un tiempecito y yo se lo voy a decir al rey. Dios le da gracia a Daniel delante de los ojos de este hombre. La Biblia dice claramente, dice, fíjese nada más, el versículo 7 dice, respondió por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Estamos en capítulo 2 de Daniel, por si usted no se recuerda. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia, y para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa y que me podéis dar la interpretación. Entonces el rey se enoja porque ya dijimos que están poniendo dilaciones de acuerdo a él. Entonces se publica el edicto y dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren. Dios da gracia a Daniel en este momento de crisis. Él viene y hace lo que él sabe se debe hacer. ¿Qué haces tú cuando viene un problema a tu vida? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Tratas de resolverlo o de acuerdo a tu sabiduría y tus fuerzas, o pides al Señor su dirección? Es fácil perder la emoción cuando uno lee un pasaje así, porque el hecho de que te digan que ya vienen para cortarte la cabeza, eso da otra dimensión a la situación. Cuando recibimos una noticia del médico, cuando recibimos una noticia trágica, se siente la impotencia, se siente el dolor, la incertidumbre. Y Daniel era muy humano también. Él sintió la amenaza de la muerte. Pero Daniel va a hacer lo que debe hacer cada siervo que dice ser servidor y creyente del
único Dios verdadero. Él va con sus amigos y les dice, vamos a orar, vamos a orar. Qué triste que muchas ocasiones, cuando pensamos en la oración, lo pensamos como un último recurso. Bueno, pues ya ni modo, pues hoy hay que orar, a ver qué pasa. No, para el verdadero creyente debería de ser, debemos orar primero y esperar un milagro de Dios. Esperamos que Dios guíe nuestras circunstancias, que Dios dé gracia a nosotros delante de otras personas. Y así lo hizo Daniel, se pone a orar. Ahora bien, el asunto aún no es nada más también de orar, pues muchas personas cuando están en crisis levantan su voz y dicen, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame. A través del mundo todos los días y cada hora se levantan oraciones, tal vez de miles y miles. Pero la pregunta es, ¿cuántas de ellas Dios escucha? ¿Dios escucha cada oración? Una ocasión tuvimos antes de la pandemia precisamente, tuvimos una velada de oración y nos pasamos la velada resolviendo 3 preguntas. La primera era, ¿cuál es la oración más importante? Y meditamos y dijimos que la oración más importante es la que Dios escucha. ¿De qué sirve si nosotros oramos, estamos en nuestras rodillas, nos flagelamos, hacemos toda clase de ritos, pero si el Señor no escucha? Después de todo encontramos a gente que hicieron sus propios altares, como Caín, pero Dios no escuchó ni estuvo de acuerdo con su oración. Hay pasajes tristes como en el libro de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, diles que no oren, porque yo no voy a escuchar. Qué terrible es que mucha gente puede estar creyendo que sus oraciones son escuchadas, pero no, porque no han venido de acuerdo a Dios, de acuerdo a Dios. Dios dice que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Está clarísimo el verso. Juan 3:14-6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre Celestial si no es venir en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede venir en cualquier nombre que quiera, pero no va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. El Señor dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús, es el nombre que hay poder. Es Él quien entró al cielo con el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos entrar en comunión con Dios. Hay una gran diferencia en el verdadero adorador y en el verdadero orador. En aquel que dobla sus rodillas sabiendo que Dios va a escuchar su oración. Es cierto que todos quedamos cortos delante de la justicia de Dios. No hay ningún perfecto, pero aquellos que han dejado que Cristo Jesús lave sus pecados, que le limpie, le han aceptado como único y suficiente Salvador, tienen entonces entrada ahora al trono de la gracia. Y nos enseña el libro de Hebreos que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Y Daniel viene confiadamente al trono de la gracia. Junto con sus amigos oran y Dios revela. Dios revela. ¿Tienes algún problema?
¿Tienes algo que no sabes qué hacer? Dedícate a la oración. Este pasado domingo tuvimos una visita de la señora Maru. No la conocía, fue por primera vez que llegó. Y llegó un poco antes pensando que el servicio comenzaba a las 10 en lugar de las 11. Nos dio oportunidad de platicar y de que ella expresara algunas angustias que traía en su corazón. Y ¿saben qué? Aceptó a Cristo como Salvador. Pidió a Cristo Jesús perdón de todos sus pecados y ella fue perdonada. Y ella nació de nuevo. Le decía yo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nos gozamos con ella sabiendo que había aceptado a Cristo Jesús. Después del servicio me llama y me dice: tengo una pregunta para usted. Tengo este dilema. Y me platicó su problema. Y le dije: ahora usted es hija de Dios. Puede llegar en el nombre de Jesús y pida que el Señor le revele y le guíe. Y haga lo que Él le dice de acuerdo a su palabra. Qué precioso que esta persona, un bebé en Cristo, muestre su fe, su nueva vida, diciendo: no quiero hacer algo que está incorrecto. Dios responde a las oraciones. Si tienes alguna angustia en tu ser, llega como Daniel. Su vida estaba en peligro, pero ellos sabían que había un Dios que revelaba los secretos. Y así Daniel ora y llega delante del rey diciendo, porque Dios le revela el secreto, le dice: Rey, hay un Dios. Vean esta doxología, esta alabanza que da Daniel. Esto es lo que Daniel dice ante el rey antes de interpretar el sueño. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Rey de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Qué manera de vivir su vida este Daniel después de entender. No le entra la soberbia, todo lo contrario, da toda la gloria a Dios. Muy importante que en nuestra vida reconozcamos quién es aquel. No tenemos arrogancia espiritual. No podemos, yo sé más, yo sé la Biblia, o esto y que lo otro. No, miramos con aprecio y con amor y con respeto a cualquier otra persona que tal vez no lo sepa, y les dejamos saber que esto viene de Dios. Y así lo hace Daniel. Entonces le dice a Nabucodonosor: ¿sabes qué, Nabucodonosor? Tú eres esa cabeza de oro. Dios te ha dado todo este poder, esta soberanía que tienes en la tierra. Pero después de ti va a venir otro, porque tu reino va a ser dado a otro reino. Estaba hablando de los medas y de los persas. Eso lo veremos ahí por el capítulo 5. Y después, dice, va a venir otro reino. Y va a venir un cuarto reino, poderoso, fuerte, pero al mismo tiempo muy débil. Dios le da a Nabucodonosor, al profeta Daniel, un panorama de lo que es el plan de Dios para este mundo en los reinos gentiles. Gentiles, cuando digo gentiles, que no es judío.
Dios muestra que iba a haber imperios, grandes imperios a través de la historia y que al final, porque al final del sueño había una roca que venía y arremetía contra la estatua y la derrumbaba. Y esta era un gran monte, se hacía un gran monte. Cuando usted vea en la Biblia usualmente que se habla de un monte y no menciona el nombre del monte, está hablando de un reino. Y ese reino era establecido y ese reino va a durar para siempre. Entonces Dios le está diciendo a este rey que iba a haber otros imperios, pero que al final iba a venir un imperio sempiterno, eterno, que iba a ser el reino de Dios. Al escuchar esto, el rey dice en el verso 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Muy bien. En la angustia más grande, en el misterio más profundo, cuando tú no sabes sobre el futuro, cuando tienes terrores sobre qué va a pasar, qué va a ser, no te dé temor. Dios revela que al final Él es victorioso. Al final Él va a ganar. Estamos ya cerca, yo creo que del último imperio. El último imperio que va a resurgir. Y después, pronto viene el reino del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú estás en Cristo, no debes temer. Debes saber que Dios cuidadosamente está llevando la historia del mundo, como Él en su gran soberana voluntad, llena de gracia, lo quiere para este mundo. Y que sus hijos están en sus manos. Y que va a venir finalmente el reino perfecto de gracia, de amor y de justicia. Todo lo que el mundo en estos días está deseando. A través de la historia ha habido tantos líderes, tantos dictadores, tantos reyes que gobernaron con mano de hierro, se ensoberbecieron y crecieron en su orgullo, pero al final Dios va a establecer su reino perfecto. Su Hijo Jesucristo va a venir y va a reinar en esta vida. Pero tú no tienes aún que esperar que esto pase en el futuro, porque dice el Señor Jesucristo que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, que aún podemos en este mundo dejar que Dios reine en nuestra vida y nosotros confiar en Él, porque Él va a llevarnos al final a la revelación del perfecto reino, pero que en esta vida podemos compartir a otras personas que Dios tiene todo en su control. Se le dice a Nabucodonosor, tú tienes cierto tiempo y después de eso yo voy a dar el reino. ¿Se acuerdan cómo empezamos en el capítulo 1? Dice que Dios entregó el reino de Israel en manos de Nabucodonosor. Es Dios quien gobierna a los reyes y que gobierna todo el plan de la historia humana. Y nosotros debemos ser muy sabios
de confiar nuestras vidas al que tiene, dice el libro de Proverbios, que Él tiene el corazón del rey en su mano y para donde quiera Él lo inclina. Él es soberano, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los entendidos. El libro de Santiago dice que podemos pedir sabiduría y entendimiento, sabiduría que viene de lo alto. Que en tu vida sepas que lo más importante es que Dios escucha tu oración. Ven a Él a la manera que Él quiere que vengas a Él. Ven a Él en el nombre de Cristo Jesús, en corazón humillado y con la plena certeza de que Cristo Jesús vive en tu corazón porque es tu Salvador. Y después no importa la angustia en la cual te encuentres, Dios te va a guiar. Y no te preocupes, en este mundo todos vamos a cerrar los ojos en un día tarde o temprano. Pero para el verdadero creyente solamente es un paso. Es un paso glorioso a la eternidad con Dios, el que tiene el reino sempiterno. Y recuerda también que el Señor cuida de sus siervos. Tal vez te has visto amenazado por muchas cosas en este mundo, así como Daniel. Quiero que sepas que tú, como su hijo, también tienes su protección. Dios protegió a Daniel. Dios bien pudo haber usado otro medio, pero Dios usó a sus siervos y sabía de la amenaza. Pero Él, al final, a los que confiaron en Él, aún salieron ganando con grandeza y posición en el reino. Dios honra a los que le honran, y si tú honras al Señor, aún en la situación más difícil, tal vez pasarás por el fuego de la prueba, pero al final vas a salir victorioso. Y una lección más. Dios revela esto a un rey que no tenía nada de interés en él. Este era el rey Nabucodonosor, que estaba muy interesado solamente en sí mismo, en su gloria, en su reino. Y Dios en su misericordia le habla a él y le hace entender que hay un Dios mucho más poderoso que cualquier de los reyes en esta tierra, y que aún todos los reyes de la tierra un día van a doblar su rodilla para decir que Él es Dios, que Él es Rey. Y tal vez tú no eres rey, no tienes una corona ni un reino, pero a veces te has sentido como rey. Tu orgullo se ha subido. No hay orgullo que pueda contra Dios. Seamos humildes delante de Él. Y a veces sentimos que nuestra sabiduría, nuestro poder, nuestros logros nos dan la seguridad de ciertas cosas en esta tierra. Que no, que seamos sensatos y que sepamos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y debemos ser humildes delante de Él, pues dice que Él resiste a los orgullosos, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Lo que tú quieres es la gracia de Dios y no estás resistiendo a Dios. No resistas a Dios, a su voluntad. Escucha que Él tiene maravillosa gracia para ti, como la tuvo para Nabucodonosor, aún una persona que no le buscaba. Que esta lección esté y quede en nuestros corazones. El libro de Daniel solamente se va a poner mejor y mejor, va como en un clímax. En estas lecciones estamos viendo lecciones muy prácticas para nuestra vida espiritual, y después, entrando en el capítulo 7 en adelante, comenzaremos a ver más en detalle cómo Dios explica el plan profético para las edades. Que Dios les bendiga y que sigamos fieles a su palabra.